Vale la pena decir que prácticamente a la sazón tenemos casi aquí el final del Evangelio según San Lucas, con esa última invitación que nos hace el texto de hoy a ser testigos de todo esto que ha acontecido. Y si ustedes se fijan bien, es el mismo tono, la línea de continuidad que podemos establecer entre los hechos de los apóstoles y el texto de hoy del Evangelio de Lucas que hemos proclamado. Esa línea de continuidad tiene que ver fundamentalmente con la experiencia de fe, y esa experiencia de fe se desata, se realiza, se lleva a cabo en la experiencia testimonial. Tener fe es dar testimonio. Tener fe es dar un testimonio eficaz, y ese testimonio eficaz en el libro de los Hechos de los Apóstoles se ha manifestado justamente en la realidad del iniciado de la puerta hermosa que ha vuelto a andar. Normalmente cuando uno se acerca a esas escenas de sanación, de curación, a eso que solemos llamar milagros, nos acostumbramos a quedar en el hecho admirable, en el hecho asombroso. Nosotros en nuestra tradición occidental estamos acostumbrados a dividir la realidad, podríamos decir que como en dos ámbitos: el ámbito de lo natural y el ámbito de lo sobrenatural. Lo natural es todo lo que acontece según las leyes de la naturaleza a las cuales estamos acostumbrados. Según esas leyes acostumbradas de la naturaleza, pues un lisiado no puede andar, un ciego no puede ver, un sordo no puede oír. Y 5 panes y unos cuantos peces no dan para alimentar una inmensa multitud. Esa es la manera de pensar desde el orden de lo natural. Lo sobrenatural es lo que rompe estas leyes naturales. Es el lisiado que anda, el ciego que ve, el sordo que oye, y los pocos panes que terminan siendo más que suficientes e incluso hay de sobra para alimentar a una multitud. Cuando dividimos el mundo de esa manera, no estamos entendiendo la experiencia de la Sagrada Escritura. Y sobre todo no estamos entendiendo la experiencia de lo realizado en Jesucristo. Tengan en cuenta que por definición, lo plenamente sobrenatural, que es lo divino, se ha hecho plenamente humano, es decir, natural, en Jesucristo, por la encarnación. El misterio de la encarnación, esto es, que la palabra eterna del Padre se ha hecho humana en el vientre de María y ha nacido hombre como nosotros. El misterio de la encarnación es justamente la unión de lo sobrenatural y lo natural, la unión de lo divino y lo humano. En Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en Jesucristo no existe una diferencia, una división entre lo uno y lo otro. Y por lo tanto, lo divino de Jesús se manifiesta en su humanidad, y la humanidad de Jesús, toda ella es divina. Eso quiere decir que nuestra concepción tan pequeña y tan limitada de lo que consideramos milagroso, porque rompe las leyes de lo natural, no se aplica cuando entra el mundo de lo divino, de Dios, en nuestra realidad humana, porque, como decía antes, por definición, esa inclusión de Dios hace que el mundo humano nuestro se llene de presencia de Dios. Esa es la maravilla que hace la fe.
La fe es la puerta que tú le abres a Dios para que lo sobrenatural entre en tu naturaleza, para que lo divino penetre tu humanidad, para que tu naturaleza se haga una con el Señor y para que tu humanidad se llene de la luz de la divinidad de Dios que nos regaló en Jesucristo. Y cuando eso sucede, entonces contemplamos que los milagros no son realidades extrañas, asombrosas, admirables o excepcionales, sino que estamos continuamente rodeados de milagros. Esa es la mirada que tiene el escritor sagrado. Cuando ustedes se acercan al libro del Génesis, el libro del Génesis en el capítulo 1 te está diciendo que la creación es un milagro, que toda la creación, desde la chispa de luz con la que todo comienza, hasta el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer, así los creó, todo eso es el lugar donde se manifiesta la obra creadora divina y que por lo tanto todo lleva, aunque sea natural, el sello de lo sobrenatural. En todo, si tú lo miras bien, alumbra un reflejo de lo divino que es Dios. El problema es que cuando no tenemos ojos de fe, no vemos lo divino. Sin ojos de fe solo se ve lo puramente natural. Y por lo tanto, cuando miras la realidad sin ojos de fe, no eres capaz de descubrir nada más. Yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia. Les dice Pedro a los judíos que están reunidos, escuchando el discurso que él está diciendo después de la curación del lisiado. ¿En qué consiste esa ignorancia? En no ser capaz de ver en la humanidad de Jesús la divinidad de Jesús. Se quedaron por ignorancia, es la ignorancia de la fe, no la ignorancia de la intelectualidad. Por la ignorancia de la fe no pudieron ver más allá. Fíjense cómo comienza el discurso de Pedro. ¿De qué se asombran? No hay nada de qué asombrarse. Claro, ellos están intentando, como no tienen fe en Jesús, están intentando percibir una realidad asombrosa, cuando en verdad lo que está mostrando Pedro es una realidad cotidiana, lo más normal del Espíritu de Dios. Y lo más normal de ese Espíritu de Dios que se nos reveló, se nos dio y se nos manifestó en Cristo resucitado, es que haga andar al ungido, haga ver al ciego, haga oír al sordo, alimente al hambriento, perdone al pecador y dé vida eterna que creen que puede morir, pero que no puede morir si tiene fe. Mirar con ojos de fe y por lo tanto ver al profeta esperado, que no lo vieron porque no tenían ojos de fe, es justamente la maravilla de poder descubrir la vecindad, la inmediatez de Dios. La Pascua es la presencia inmediata de la divinidad a nosotros. Estamos pegados a la divinidad. Lo sobrenatural está en medio de nosotros. Esa es la preciosa escena del capítulo 24 de Lucas. El capítulo 24 de Lucas es la irrupción del mundo del Espíritu en el mundo de los hombres. Y por eso lo que se genera en los apóstoles, y lo va a decir con dos palabras, Lucas, es aterrorizados y con miedo. Es decir, si no te quedó claro con la primera palabra, aterrorizados, entonces te lo aclara con la segunda, y con miedo. ¿Y por qué están aterrorizados y con miedo? Porque en la casa, en su casa,
que en el Evangelio de Juan son las ventanas y las puertas cerradas por miedo a los discípulos y todo eso. En esa casa de lo humano, en la ciudad de lo humano, en el lugar de lo humano, ha irrumpido el Espíritu. Todo se ha llenado de presencia del Espíritu. Y están impresionados por la presencia del Espíritu en medio de ellos. Esta versión colombiana del leccionario traduce espíritu, pero la palabra que utiliza Lucas no es esta. Utiliza una palabra que traducimos al español como fantasma y que yo he querido conservarla hoy al programarla. ¿Por qué? Porque de alguna manera la palabra fantasma, que tiene el mismo origen, es imagen, fantón, imagen, tiene una procedencia que va a decir lo mismo, pero hace referencia a un espíritu en que me cuesta creer. Esto no puede ser verdad. Y ese es el énfasis de Lucas. Lucas es un evangelio tan lleno de espíritu, tiene claro que el espíritu siempre está presente. Si ustedes algún día quieren repasar el evangelio de Lucas, váyanse mirando todas las veces que hay alusiones al espíritu. Es un evangelio lleno de espíritu. Ni qué decir Hechos de los Apóstoles. Casi que podríamos decir que los Hechos de los Apóstoles son el evangelio que realiza el Espíritu Santo. Y todo lo hace el Espíritu Santo. Por eso la palabra que utiliza Lucas no es tanto hablar de que el Espíritu se ha hecho presente, sino que lo que ellos ven es un espíritu, pero un espíritu que no se lo pueden creer. Debe ser una sombra, debe ser una imaginación, no es posible. Y de ahí es de donde viene esa sensación de aterrorizados y con miedo. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que va a decir Jesús? Y esto es justamente la gran revelación de la que nosotros, ahí termina el texto de hoy, somos testigos. Primera cosa, que esta experiencia del Espíritu es lo único que da paz. Y ahora ustedes miren todos los corazones de este planeta que no tienen paz, incluidos algunos corazones de nosotros mismos. Les doy una clave. Allí donde no hay paz, no has dejado entrar el Espíritu. Sigues aterrorizado y con miedo. Y te cuesta dejar entrar el Espíritu porque crees que es una imaginación, un fantasma. Como dicen los adolescentes cuando empiezan a dudar de Dios. ¿Y qué tal que no sea verdad? Y que cuando yo rezo esté hablando es conmigo mismo. Es la imagen del fantasma. ¿Qué tal que sea como una sombra en la pared de la casa? Y yo no me la puedo acabar de creer. Es la incapacidad de sentir la realidad de Dios. Pues lo que trae el Espíritu es la paz. Pero ese Espíritu se manifiesta corporalmente. Miren que yo tengo cuerpo. Aquí están mis manos y aquí están mis pies. Porque justamente la maravilla del misterio de Cristo es su presencia en nuestro cuerpo, en nuestra realidad histórica. Si Dios no hubiera tocado nuestra humanidad con Jesucristo, nosotros no tendríamos salvación. Lo humano sería humano y lo divino sería divino. Lo espiritual sería espiritual y lo material sería material. Pero en Jesucristo esto se fusionó. Es el Señor del Espíritu, pero el Señor del Espíritu se realiza en el cuerpo. Pregunta Corchador, ¿cuál es el cuerpo del resucitado? Te lo dice San Pablo en Romanos y en 1 Corintios. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Por lo tanto, somos nosotros. Y eso se realiza con plenitud en la Eucaristía. Y lo dejamos vivir en plenitud cuando nos acercamos a la Eucaristía. Más imágenes no puede haber de la realidad de esto. Lo que vivimos es la realidad de lo divino en el cuerpo humano. Y por eso come con nosotros.
que de nuevo vuelve a ser un signo eucarístico, come con nosotros para mostrar la realidad de su presencia en medio de nosotros, de su compartir nuestra mesa, para que nosotros compartamos su divinidad y su resurrección y su vida eterna. ¿Y para qué esta paz? ¿Y para qué esta revelación de lo divino en lo humano? Para que podamos comprender que incluso lo más difícilmente humano es camino a lo divino. ¿Y qué es lo más difícilmente humano? El sufrimiento, incluso la muerte. Pero el sufrimiento y la muerte son caminos para la plenitud de lo divino. Les abrió el entendimiento para que comprendieran que el Mesías tenía que sufrir, pero después de sufrir vendría la resurrección. De esto ustedes son testigos. Así pues, muchachos, que tenemos algo que salir a contar. ¿Qué es lo que tenemos que salir a contar? Que hay dos maneras de ver el mundo. Si no tienes fe, solamente hay un mundo material. Tú te estás muriendo y cuando te mueras te morirás. Hay solo. Y hay otra manera de ver el mundo, que estamos continuamente rodeados de milagros. Que en todos los milagros que nos rodean, en una esquinita está la firma del autor, del artista, porque todo tiene el sello de Dios. Y que lo divino está en medio de nosotros. Y que incluso tu sufrimiento y tu muerte tienen una finalidad, la plenitud de la vida y la resurrección. Porque el Espíritu nos ha tocado. Miren, toquen, yo no soy un fantasma, yo estoy en medio de ustedes para hacerles tocar lo divino en lo humano.